que casi termina de la peor manera. Ella intercediendo también de alguna manera para que no termine en otra situación. Julián Cañas, periodista, amigo de la casa, lo vamos a sumar para que nos cuente un poco su parecer. El impacto político. Y si lo sorprende también, ¿no? Si sorprende al arco político esta situación. ¿Cómo estás, Julián? Hola, Julián, buenas noches. Hola, Gerardo Cruz, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bueno, esto se trata de un episodio privado donde la ex primera dama motoriza la situación al decidir hacer esta denuncia que ha impactado fuertemente. ¿Y cuál es el impacto en el ámbito político y particularmente en el peronismo que comienza a tener esto con las primeras horas de conocer esta historia? Así es, ustedes han hecho un recorrido del impacto que va a tener judicial, pero este escándalo va a tener un impacto político muy fuerte y sobre todo en el peronismo y más precisamente en el kirchnerismo, porque como ustedes bien han mostrado, la lucha en contra de la violencia de género era una bandera muy importante para el kirchnerismo. Y si bien Alberto Fernández terminó distanciado de Cristina Fernández de Kirchner, hay que recordar que fue la propia expresidenta quien lo impulsó en aquella mañana del 18 de mayo del 2019, cuando se preveía que iba a haber una pelea electoral entre Macri y Cristina Fernández. A través de las redes sociales, la entonces expresidenta anunció que el candidato presidencial iba a ser Alberto Fernández y ella lo iba a acompañar en la fórmula presidencial. Aquel fue un episodio que cambió todo el escenario de la campaña y luego recordemos que Alberto Fernández, por supuesto, le ganó en primera vuelta como candidato a la fórmula de Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto. Pero como ustedes decían, en estos 40 años de democracia, los expresidentes han sido un denominador común que luego, cuando salen del poder, tienen problemas con la justicia. Pero Alberto Fernández va a ser el primer expresidente que tiene que afrontar una causa de violencia de género. Ningún expresidente ha tenido una denuncia de este tipo, más allá de que, recordemos, en la década del 90, cuando el entonces presidente Carlos Menem echó a su esposa, Zulema Yoma, de la quinta presidencial de Olivo, pero en aquel momento no hubo ninguna denuncia de violencia de género y además hay que decir que eran otros tiempos donde este tipo de delitos tenía otro tratamiento. Ahora Alberto Fernández deberá afrontar, por supuesto, una causa judicial muy complicada, pero que además complica al peronismo porque está en pleno debate para volver a convertirse en un espacio de oposición a el presidente Javier Milei. Y por supuesto todo este episodio, si bien Cristina Fernández había tomado distancia personal y políticamente de Alberto Fernández, sin dudas que el silencio de muchos dirigentes del kirchnerismo habla de la incomodidad y la mala noticia que significa este involucramiento del expresidente en un hecho de violencia de género. Pero además hay que tener en cuenta otra cosa, Gerardo y Cruz. Sí. Solo se ha peritado hasta ahora el 20% del contenido del celular de la exsecretaria privada de Alberto Fernández, María Cantero, con lo cual yo creo que todo el ámbito de la política y sobre todo del peronismo está muy temeroso de lo que pueda haber en ese teléfono tan sensible como era de la ex secretaria privada del bueno, son datos del año 2021, estas fotografías y demás. Julián, ¿esto significa el fin político de Alberto Fernández? Sí, Alberto Fernández ya tenía un fin político de hace mucho tiempo, pero por eso, yo creo que más que Alberto Fernández políticamente, por supuesto, él va a tener que hacerse cargo de esta causa judicial muy grave, pero políticamente, que es el tema que abordamos, es un sacudón muy fuerte para el peronismo y sobre todo para Cristina Fernández, porque como te decía antes, más allá de que terminaron en muy mala relación personal y política. Recordemos que en los últimos 2 años de la gestión de Alberto Fernández prácticamente no se hablaba con su vicepresidenta. Sin duda que Cristina Fernández fue la gran impulsora de la candidatura de Alberto Fernández, que ahora tiene que afrontar una causa tan complicada como la violencia de género, más allá
que además de la causa de violencia de género, en ese teléfono de la ex secretaria privada de Alberto Fernández hay muchos temas y de investigaciones que va a tener que dar cuenta el propio expresidente y también varios exfuncionarios que han comenzado a aparecer en esta causa judicial cuando, les reitero, recién se ha peritado el 20% del contenido del celular de la ex secretaria de Alberto Fernández. Julián, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos. Un abrazo grande. Gracias, un abrazo. Abrazo grande, que tengan una gran noche.